diputado Tonatiuh Bravo Padilla, del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, hasta por 10 minutos. Qué gusto. Buenas noches, joven, y apenas empieza. Gracias, presidenta. Adelante, Legisladoras diputado. y legisladores, ciudadanos que nos ven a través del canal del Congreso en esta sesión nocturna en la que valoraremos los dictámenes que conforman en su conjunto la miscelánea fiscal. Aplaudimos, por supuesto. Perdón, presidenta. ¿Podemos pedir? Sí, un segundo, diputado Bravo. Compañeros diputados, les ruego por favor tomar sus lugares. Adelante, diputada, gracias. Aplaudimos, por supuesto, la apertura del Parlamento abierto para el análisis del paquete económico, pero lamentamos que hayan sido muy pocos y contados los cambios que se incluyeron y que fueron peticionados por diversas voces ciudadanas y de los sectores productivo, económico y social. Advertimos de entrada que no hay ningún cambio sustancial en este paquete económico. Es más, si el paquete económico 2019 fue comprensiblemente presentado en pocos días de haber tomado posesión el nuevo titular del Ejecutivo y votado casi en sus condiciones anteriores, no existe ninguna explicación por la cual un año después prácticamente la estructura de los impuestos y la estructura de la ley de ingresos es la misma contra la que votó sistemáticamente Morena durante los años del anterior periodo gubernamental. Aquí se nos ha venido a decir que hay un cambio en la política neoliberal. Y yo les digo, diputadas y diputados, no hay ningún cambio en la conformación de los ingresos que sustentan el presupuesto de egresos de la Federación. En la primer ley nos encontramos con una muy limitada propuesta de ley del impuesto sobre la renta, cuando es el impuesto, como todos ustedes saben, que conforma de los ingresos tributarios el principal monto de tributación. Debemos señalar que lo que caracteriza al ICR son las mismas tasas que han estado prevaleciendo en los últimos años en los paquetes económicos. No cambiaron. No hay mayor progresividad. No hay nuevas tasas para gravar la riqueza. No hay nuevas tasas que permitan el crecimiento de los ingresos tributarios por gravar a la riqueza. Y sin embargo, hay que decirlo en todas sus letras, Bancomer y Santander son grupos bancarios españoles cuyas principales ganancias las obtienen, a pesar de estar en toda América Latina y España, de México. Es el país que más renta les da a esos bancos, porque tenemos ciudadanos justamente expuestos, no solamente frente a impuestos con nula progresividad, sino además con libertades económicas a estos grupos para imponerles todo género y todo tipo de costos al manejo bancario. Por eso, contrario a lo que sucede en otros países, principalmente donde existen altas tasas de recaudación y donde se grava la riqueza, en México continuamos gravando el trabajo, el esfuerzo de mujeres y hombres de los sectores de trabajadores y de clases medias,
de profesionistas que todos los días hacen su mayor esfuerzo para adquirir sus ingresos. Quiero compartirles un dato. Entre 2002 y 2015, las fortunas de los multimillonarios en América Latina crecieron en promedio en un 21% anual, es decir, un aumento 6 veces superior al del PIB, al del incremento del PIB de la región. En México, el 1% de los mexicanos más ricos concentran el 40% de la riqueza del país. Sin embargo, estas riquezas no son gravadas. Seguimos siendo un país exportador neto de capitales, arriba de 100,000 millones de dólares al año. Es la cifra más conservadora. Gran parte de esta riqueza, entonces, la mantiene en el extranjero, lo que significa que una porción significativa de nuestro crecimiento beneficia a un pequeño número de ricos a costa de las clases trabajadoras y de las clases medias. En México sigue intocado por segundo año, pues la falta de gradualidad y de progresividad, y que cuesta miles de millones de ingresos tributarios perdidos, cantidades que podrían y deberían invertirse en luchar contra la pobreza y la desigualdad. De acuerdo a la CEPAL, los sistemas tributarios de la región de América Latina están más orientados a los ingresos laborales que hacia las personas morales. A menudo carecen de impuestos sobre bienes inmuebles suficientes, de manera que se incrementa la concentración de la riqueza a través del paquete que representa todo esto. Es sencillo, la recaudación del impuesto sobre la renta es baja, pero sobre todo se concentra en todos los asalariados y empleados capturados por las nóminas que frente al fisco no pueden ser exentas ni pueden tener elusión como en los otros casos de la ganancia. Esto es en cuanto al ICR, pero en cuanto al IVA no es mucho más la diferencia. De hecho, el impuesto al valor agregado tiene una baja de captación fiscal importante entre 2019 y 2020, en lugar de tener un incremento. La discusión el día de hoy es sencilla. Estamos votando una miscelánea fiscal que no provee de los elementos necesarios para garantizar una mayor recaudación. 13.1% de ingresos tributarios es lo que tiene en promedio nuestro país, apenas comparable con Nicaragua y Guatemala, por abajo 5 puntos del promedio de América Latina, lo que nos provee una ausencia crónica de recursos presupuestales para las necesidades más importantes de la sociedad. Quiero comentar aquí que el día de hoy me siento un tanto sorprendido, porque revisando los archivos parlamentarios, en 2017 y en 2016, las leyes de ingresos eran prácticamente simétricas a la que hoy se está votando, y el paquete de miscelánea fiscal representaba porcentualmente un poco menos de los recursos que el día de hoy se están captando. Por ese motivo, ¿qué explicación nos va a dar el día de hoy la mayoría para votar en favor de un paquete económico y de una miscelánea que esencialmente maneja los mismos montos con muy pocas excepciones o diferencias? Pero también quisiera referirme a la falta de cumplimiento de uno de los propósitos centrales que se nos anunció, relacionado precisamente con el IEPS. Y el hecho es que evidentemente
no se cumplió con la promesa de bajar el IEPS de gasolinas, de diésel, sino que también se inhibió el cuadro de flexibilización que permitía cambios menos drásticos, ya que importamos el 65% de las gasolinas. Quisiera referirme por último, a dos aspectos que también me han impresionado. En la ley de impuestos para la extracción de hidrocarburos se baja 11% el monto de los impuestos a recaudar. Pero en lugar de bajarse para fortalecer a Pemex, como aquí se ha dicho, en realidad lo que se hace es bajar también la renta federal participable a las entidades federativas y municipios. Es decir, se rompe con la base del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en la cual de manera unilateral, sin la opinión de las entidades federativas, se les afectan sus ingresos en un sistema del cual se supone ellos son parte fundamental. Termino señalando que en la Ley de Derechos, hoy en la mañana se estuvo dialogando durante horas con productores del campo. Y sin embargo, en la Ley de Derechos se les afecta directamente a partir de cobrarles a los distritos de riego los litros adicionales a las cuotas pactadas con la Conagua, que tienen un rezago enorme, y por lo tanto los gigantes agroalimentarios que no solamente fabrican y elaboran los productos y los alimentos para México, sino también los de exportación que nos permiten tener Diputado, divisas, por favor, concluya. resultan plenamente afectados. Por todas estas razones, Movimiento Ciudadano votará en contra de los dictámenes que el día de hoy están puestos a consideración, porque no contribuyen a la economía, porque afectan a los productores, porque afectan a las entidades federativas y municipios, y sobre todo porque no son ningún cambio de política económica para nuestro país. Muchas gracias. Gracias, diputado.